eres nuevo y te gustan los susurros, este es tu canal. Yo cuento historias basadas en leyendas de cada parte del mundo. Así que, si te gustan las leyendas también, este canal te gustará. Ahora sí, vayamos al punto, a lo que ustedes vinieron a escuchar, una leyenda nueva. Esta noche le tocó a Brasil contarnos sobre una de sus leyendas. Y esta leyenda se llama Voto Cor-de-Rosa, o en español sería el Delfín Rosado. Vamos a ello. Brasil es un país que se desborda por sus orillas. Es un territorio donde la geografía se funde con la magia y donde el río Amazonas, ese gigante de venas de barro, dicta sus propias leyes. Dentro del vasto catálogo de lo sobrenatural brasileño, ninguna figura es tan magnética y perturbadora como el voto Cor-de-Rosa. La leyenda real, transmitida por generaciones de ribereños, cuenta que el delfín rosado tiene la capacidad de transformarse en un hombre de una apostura irresistible durante las festividades de junio. Según la tradición, aparece siempre vestido de blanco impecable, con un sombrero de paja que nunca se quita para ocultar el espíraculo, el orificio de respiración, que delata su naturaleza acuática. Su objetivo es la seducción de las jóvenes más puras de la aldea, a quienes embaraza o arrastra consigo a las profundidades del Encante, un reino místico bajo el agua donde el tiempo se detiene. Lo que escucharás a continuación no es una fábula moralista, sino la reconstrucción narrativa de los eventos que sacudieron a la pequeña vila de Santo Antonio en 1978, contada como una crónica de hechos reales que el tiempo no ha podido borrar. La humedad en aquel junio de 1978 no era una simple condición del aire, sino una presencia física que se enroscaba en los pulmones de los habitantes de Vila de Santo Antonio. El pueblo, una colección de casas de madera levantadas sobre palafitos para sobrevivir a la crecida del río Solimoes, parecía flotar en un mar de vapor y lodo. Elena Valente, a sus 19 años, era el centro de todas las miradas. Poseía una belleza que muchos consideraban un peligro en una tierra tan salvaje. Su cabello negro y denso como la noche en la selva contrastaba con una piel que parecía irradiar una luz propia bajo el sol abrasador. Hija de Manuel, un pescador de manos callosas y mirada cansada, y de doña Rosa, una mujer que pasaba sus días rezando el rosario y quemando hierbas para proteger la casa. Elena creció con el rumor constante del agua golpeando
los pilares de su hogar. Desde pequeña mostró una fascinación inquietante por los delfines rosados. Mientras otras niñas jugaban en la plaza, ella se sentaba en el borde del muelle, dejando que sus pies rozaran la superficie turbia del río. Llamando a los botos con silbidos que parecían encontrar respuesta en las profundidades. El agua busca el agua, Elena, le advertía su madre con una voz cargada de presagios. No tiendes a lo que vive abajo, porque el río no sabe de amor, solo de hambre. La víspera de la fiesta de San Juan de aquel año fue el escenario del principio del fin. El pueblo se había transformado en un festival de luces y sombras. Las hogueras gigantescas lanzaban chispas hacia el cielo sin nubes y el aroma del maíz asado se mezclaba con el olor penetrante de la cachaca y la pólvora de los petardos. La música de los acordeones creaba un ritmo hipnótico que parecía sincronizarse con el latido de la selva circundante. Elena llevaba un vestido de algodón blanco, una prenda sencilla que sin embargo la hacía destacar como un lirio en medio del barro. Fue en el momento en que la fiesta alcanzaba su punto de mayor frenesí cuando el extraño hizo su aparición. No llegó en uno de los barcos de transporte que solían atracar en el muelle, ni nadie lo vio descender por el camino de tierra que conectaba con la selva. Simplemente, entre un parpadeo de las hogueras y otro, el hombre estaba allí. Su presencia era un insulto a la precariedad del lugar. Vestía un traje de lino de un blanco tan inmaculado que parecía imposible de mantener en aquel entorno de polvo y humedad. Llevaba un sombrero de paja de ala ancha que proyectaba una sombra permanente sobre sus facciones, dejando ver apenas una sonrisa de una perfección antinatural. Se presentó como Sebastião. Su voz era una frecuencia baja, una melodía que parecía vibrar en los huesos de quienes lo escuchaban, evocando el sonido del agua chocando suavemente contra las maderas de un barco a la deriva. Cuando Sebastião se acercó a Elena y le ofreció su mano para bailar, el bullicio de la fiesta pareció desvanecerse para ella. Todo lo que quedaba era el contacto de esa mano, que estaba extrañamente fría, una frialdad que no era de la brisa nocturna, sino la del hielo profundo de las corrientes del fondo del río. Bailaron durante horas en un trance que nadie se atrevió a interrumpir. Los testigos locales relatarían después que los movimientos de la pareja eran demasiado fluidos, casi como si estuvieran suspendidos en un medio
más denso que el aire. Manuel, el padre de Elena, sintió una opresión en el pecho, un instinto primario de protección que lo impulsó a intentar separar a su hija del extraño. Sin embargo, cada vez que intentaba avanzar hacia la pista de baile, una serie de obstáculos inexplicables se lo impedían. Una multitud de jóvenes borrachos que se cruzaban en su camino, el humo de una hoguera que le cegaba los ojos, o un repentino estruendo que provenía del muelle. Decenas de delfines rosados habían comenzado a saltar fuera del agua con una violencia en sí inusitada, golpeando sus cuerpos contra los pilares de madera de tal forma que todo el pueblo comenzó a vibrar. En medio de aquel caos de sonidos y sombras, Sebastião susurró algo al oído de Elena, y ambos se deslizaron hacia la oscuridad de los árboles que rodeaban la orilla. La desaparición de Elena fue el inicio de una pesadilla que duró 3 días. Manuel, junto con los hombres más fuertes del pueblo, se internó en la selva con machetes y linternas de queroseno, pero la selva parecía cerrarse sobre ellos, ocultando cualquier rastro. No encontraron huellas de zapatos, ni jirones de vestidos, ni señales de lucha. Lo único que hallaron, en un pequeño remanso donde el agua se arremolinaba sin descanso, fue el sombrero de paja de Sebastião. Estaba empapado, pero al tocarlo, Manuel sintió una repulsión instintiva. El sombrero estaba cubierto de una sustancia viscosa, una baba transparente que olía intensamente a lodo y a la flora podrida de los pantanos. Doña Rosa, al ver el sombrero, cayó de rodillas gritando que el río se había cobrado su deuda. Al 4.º día, cuando la luz del sol apenas empezaba a filtrar por la densa bóveda verde, Elena fue encontrada. Estaba sentada en un tronco a la deriva, a varios kilómetros río abajo. Su vestido blanco estaba seco y limpio, como si nunca hubiera estado en contacto con la selva, pero sus ojos estaban fijos en el horizonte acuático, con una expresión de vacío absoluto. No hablaba, no reconocía a su padre, y su piel se sentía tan fría como la superficie de un espejo en invierno. Durante los meses siguientes, Villa de Santo Antonio se sumió en un silencio pesado. Elena regresó a casa, pero su espíritu parecía haberse quedado en el río. Pasaba las horas sentada en el muelle, emitiendo silbidos y chasquidos que atraían a los delfines en bandadas. Pronto los rumores se convirtieron en una certeza que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. El vientre de Elena comenzó a hincharse con una rapidez que desafiaba cualquier lógica biológica.
Su transformación física fue aterradora. Su piel se volvió pálida, casi translúcida, dejando ver unas venas de un azul profundo que parecían moverse bajo la superficie. Dejó de ingerir la comida que su madre le preparaba, alimentándose únicamente de los peces crudos que ella misma capturaba con una agilidad sobrenatural en las orillas. El pueblo comenzó a verla como un monstruo, como una encantada que ya no pertenecía al mundo de los hombres. Manuel intentó buscar ayuda médica en la ciudad más cercana, pero el barco que debía llevarlos sufrió una avería inexplicable apenas zarpó del muelle. El parto ocurrió en una noche de tormentas eléctricas que parecía querer partir la tierra en dos. No hubo partera que se atreviera a entrar a la casa de los Palente. Solo doña Rosa asistió a su hija, rodeada de velas que se apagaban constantemente por ráfagas de viento que no deberían haber entrado por las ventanas cerradas. El niño nació sin emitir un solo llanto humano. En su lugar, soltó un silbido agudo que hizo que todos los perros del pueblo comenzaran a aullar al unísono. Era un niño de una apariencia inquietante. Sus ojos eran enormes y carecían de esclera, siendo orbes de un negro profundo, y en la parte superior de su cráneo tenía una pequeña ranura que latía rítmicamente. Elena lo abrazó con una ternura salvaje, protegiéndolo de las miradas de Manuel, quien veía en aquel nieto la confirmación de su deshonra y su ruina. El niño, a quien llamaron Boto, creció en una velocidad asombrosa. A los 2 años apenas caminaba sobre la tierra, prefiriendo arrastrarse con un movimiento sinuoso que recordaba más a un nadador que a un humano. La tragedia final se consumó en el 3er aniversario de aquella fatídica fiesta. La niebla descendió sobre el sol y Moes con una densidad tal que los habitantes del pueblo no podían ver sus propias manos frente a sus rostros. Aquella noche, Elena se vistió con el mismo vestido blanco de la primera noche, un vestido que se había mantenido impecable a pesar de los años. Tomó al niño de la mano y caminó hacia el muelle. Manuel, que vigilaba desde la sombra con una escopeta cargada de sal y plomo, intentó detenerla, pero sus piernas se volvieron pesadas, como si estuvieran hundidas en cemento. Vio a través de la bruma como un hombre alto, vestido de blanco, emergía del centro del río. El hombre extendió sus brazos y Elena, junto a su hijo, caminó directamente hacia él. No hubo resistencia, no hubo lucha por aire. Cuando el agua les llegó al cuello, los 3 se sumergieron en un movimiento sincronizado. Manuel juró que, en el último momento, vio 3 lomos rosados brillar bajo la luz de
rayo antes de desaparecer en el abismo. Hoy en día, Vila de Santo Antonio es un pueblo fantasma, reclamado por la selva y el olvido. Pero si uno se aventura por esas aguas y pregunta a los pescadores veteranos, ellos le contarán que Elena Valente sigue allí. Dicen que en las noches de luna llena se puede ver a una mujer de una belleza sobrenatural nadando junto a dos delfines rosados. Dicen que ella es la reina del encante y que el hombre de blanco sigue recorriendo las aldeas de la Amazonía, buscando siempre una nueva alma que sepa bailar al ritmo de las profundidades. La historia de Elena Egelin es el recordatorio eterno de que en Brasil el río no es solo agua que corre, es una voluntad antigua y poderosa que de vez en cuando decide brillar a la orilla, decide subir a la orilla, ponerse un sombrero de paja y cambiar el destino de una familia para siempre. La advertencia sigue vigente. Si ves a un hombre demasiado elegante para el barro, con un sombrero que nunca se quita y una sonrisa que sabe a agua dulce, huye, porque el río nunca olvida lo que es suyo. Y bueno, esta fue la historia de esta noche. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Ya la habías escuchado antes? La leyenda sobre el delfín rosado. Déjamelo saber en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí sin dormirte o sin haber cambiado a otro video, déjamelo saber y suscríbete al canal y apóyame también si puedes dejando un like. Bueno, hoy sí, te dejo descansar. Ve el video nuevamente o escucha otra historia en mis videos. Tal vez te gusten. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.